Bueno, entonces, vamos nosotros con nuestra ficha 31, que ya es una de las últimas, que nos queda por ver, ficha 31 y 32, que es todo lo que es estrategias de algoritmos. Algunas, ¿no? O sea, ahora vamos a hablar de estrategias, pero antes de empezar a hablar de estrategias, quería siempre comentarles que para llegar a esta ficha, mínimamente tendríamos que haber visto todos estos contenidos, ¿no? Todas las fichas anteriores. Yo lo que hice fue ponerle cada tema de los que vamos a hablar hoy, tan contenido en cada una de estas fichas. Entonces, esto les puede servir a ustedes para también ayudarse a comprender si hay algo que no entendieron de análisis o que estemos hablando de análisis de algoritmo. Bueno, vamos a la 27 y lo hacemos, ¿no? Por eso les puse cada tema de los que hoy, los cuales vamos a hablar y vamos a asumir que ustedes ya lo saben, están numerados acá en las fichas que han tenido de material durante todo el año, ¿no? Así que vamos a hablar de funciones de recursividad, bueno, de arreglos que ya vimos, arreglos, búsqueda binaria que ya han usado, ordenamiento, análisis de algoritmos que no lo vieron directamente conmigo, pero sí han visto los videos, lo mismo, árboles binarios. ¿Está? Entonces hoy lo que vamos a hacer es, antes de empezar con el contenido completo de la ficha 31, vamos a hacer un pequeño repasito de estos temas para dar pie a, si hay dudas de algo, se van y repasan esta ficha. Como les decía previamente antes de empezar la clase, el parcial 5 que lo tienen que rendir todos, es parte de la aprobación directa, ¿no? Lo tienen que aprobar. Solamente es teórico con las preguntas de los cuestionarios de aquellas fichas que nos hayan evaluado en, en los parciales prácticos, como es la ficha 14, la ficha 22, las fichas de la 27 que es análisis de algoritmo, 28 que es pilas y colas, que la vieron en el práctico, bueno, 29 árboles, la 30 que es grafos, 31 que es la que vamos a ver hoy, y 32. ¿M? Generalmente esas son las fichas que entran en el parcial 5. Por supuesto que cada ficha, recuerden que todos los contenidos que vemos en la materia son de integración desde el primer día de clase, así que desde la ficha 1 hasta la 32 que tenemos, todos se reutilizan, ¿no? Así que es un conocimiento que se va agregando uno arriba de otro. Por eso yo me tomo el momentito para hacer el repaso de todos estos temas. Son temas que ya hemos visto, pero que influyen para entender la ficha 31. ¿Sí? ¿Queda? Entonces, vamos a ponernos en contexto de estas estrategias, ¿no? La ficha 31 y 32 son estrategias de resolución, estrategias algorítmicas que ya están planteadas, ya alguien las planteó en algún momento, se probaron, se, se usaron para distintas situaciones de la vida real y han quedado como ejemplos para usarlas cuando uno quiera, ¿no? Eh, Nosotros hemos tomado algunas técnicas, ¿sí? Que acá las listamos, pero hay muchísimas. De hecho, ustedes verán que cuando ustedes quieren o le preguntan a algún chat, dame algún algoritmo, les va a traer de distintas formas los algoritmos con las estrategias. Y ustedes pueden ir creando nuevas estrategias, ¿no? Pero bueno, la idea cuál es? Es ver que hay eh, técnicas como estas estrategias que son técnicas básicas, ya están resueltas. No implican garantía de éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque mejor en una situación, en un modelo de negocio funcionó, pero en otro no. Pero sí nos da un contexto para saber en dónde lo podríamos usar, ¿m? Cómo, cuándo, ¿está? Eso lo vamos a analizar en la ficha 2 con mayor detalle. Hoy nos vamos a hacer
Nos vamos a detener más que nada en dividir y vencerás, porque recursividad ya es una técnica que ya la vieron en el primer cuatrimestre, pero la idea es eso, poder decir, bueno, mira, existen diversas técnicas que se podrían usar para distintos tipos de problemas, o vamos a ir enunciando dónde se usan, y uno puede ir eligiéndolas o combinándolas, porque muchas de estas se combinan entre sí. O sea, vamos a ver que dividir y vencerás en realidad combina con varias técnicas, ¿sí? Entonces, eh, esa es un poco la idea de este cierre de la materia. Y bien las técnicas, estas técnicas que vamos a ver, son bastante complejas en algoritmos, no esperamos que ustedes se las aprendan de memoria de ninguna manera. No esperamos tampoco que comprendan el código eh, al 100%, porque son códigos muy complejos. Generalmente son códigos que tienden a la eficiencia, no solo a la eficacia, y ya hemos visto que un código eficiente generalmente es mucho más complejo que un código simple, eficaz, que hace lo que tiene que hacer. Entonces, la idea es que ustedes entiendan que existen estas técnicas, para en dónde se pueden usar, cuál es mejor una que otra, y que en algún momento puedan con criterio decidir asesorar, ¿m? Que esa es la tarea del ingeniero en sistemas, ¿sí? Disculpen. Es muy posible que todas estas técnicas las vayan viendo a lo largo de los años de su carrera, las vean en segundo año, en tercero, en cuarto, hasta en quinto. Van a seguir viendo estas técnicas y las van a ir aplicando. ¿Está? Y seguramente que a medida que pase el tiempo van a tener una mejor comprensión de lo que significa, ¿no? Así que esta es una primera aproximación a todas estas técnicas, ¿no? Entonces, como dijimos, estas técnicas hay muchas, nosotros simplemente vamos a hablar de este listadito que tenemos acá. Hoy, particularmente en la ficha 31, vamos a hablar de dividir en ceras, pero yo he remarcado recursión o recursividad porque es una técnica que ya la vimos en la primera parte del año cuando vimos arreglos, por eso la remarqué. Y la clase que viene, en la ficha 32, nos va a quedar ver fuerza bruta, que en realidad la vamos a enunciar, pero es la que venimos haciendo, es la que venimos resolviendo a lo largo del año, desde que uno comienza a resolver como puede una solución, sin ninguna estrategia en particular, porque ustedes recuerden que empezaron desde cero a programar y no se les enseñaron estrategias, se les enseñaron de a poquito bases para ir construyendo esos algoritmos. Entonces, esa construcción necesariamente es eh, a fuerza bruta, como dice la palabra, ¿no? En realidad es porque, bueno, uno lo va haciendo de manera intuitiva, va tratando de resolver como puede las cosas y va saliendo, ¿no? Porque hasta ahora salió y salió muy bien, sobre todo los que vienen bien y ya han aprobado los parciales o ya están en un momento en donde les hizo ese clic de cómo resolver, ¿no? Así que esa es la primera técnica que todo el mundo usa, que todos usamos y que seguimos usando porque cuando tenemos problemas nuevos y muchas veces no encontramos formas, muchas veces la intuición, la experiencia, ideas que surgen, hace de que podamos aplicar algún algoritmo o inventemos algún algoritmo para que funcione. Y a lo mejor no lo hicimos con ninguna técnica sofisticada, simplemente con nuestra capacidad. Entonces, a eso se refiere, eso después lo vamos a ver. Y bueno, el resto también las vamos a ver en las próximas. Entonces, para poder empezar, como siempre, yo empiezo con los repasos. ¿M? Nuestro primer repaso es recursividad, de la ficha ya de, de arreglos. Y les puse conceptos básicos, ¿no? Cuando vimos Profe, una función. consulta. Y Disculpe que le decime, interrumpa. no, interrumpir no hay problema.
Decime. Yo recién llego a la clase y ¿por qué ficha vamos en este caso? Esta es la ficha 31. 31. Gracias, Es- profe. Dale, Otra no, no. consulta. Sí, sí, Eh, decime. yo tengo que recuperar un parcial. Va a haber un, como quien dice, yo cuando uno tiene que rendir, se tiene que anotar también, nos tenemos que anotar para el recuperatorio. Entonces les vamos a ir avisando, sí, sí. Después que entreguemos las notas de cuarto parcial, Mm, ahí ya vamos a ir gestionando cómo es la inscripción al parcial recuperatorio. ¿Por qué? Porque ahí se hace todo un análisis de situación, de cómo están con los parciales, con los cuestionarios, con todo, para saber si ustedes van a poder acceder al recuperatorio y al quinto parcial, ¿no? Porque para maximizar los recursos, porque si estamos ante un alumno que su promedio no le da ni siquiera aprobando el recuperatorio, ¿sí? Directamente no, no hace falta que hagas el recuperatorio. Pero todo eso ah, ya ok, se los va a informar el profesor Valerio en su momento. ¿M? Así que por ahora nos vamos preparando ya para el quinto parcial con esta ficha, ok. ¿sí? Muchas gracias, profe. Bárbaro, no hay problema. Y bueno, para cualquiera, no, no hay problema que me interrumpan en el momento que sea con la pregunta que haga falta, ¿está? No se queden con la duda. Perdón. La idea es que no, que este el momento que estamos haciendo les sirva, ¿m? Porque si no sería más fácil grabar un video y que lo reproduzcan. No, la idea es que vayamos compartiendo el conocimiento y las dudas que tengan. ¿Sí? Bien, decíamos, allá a lo lejos, cuando empezamos a ver funciones, pues en la ficha 14 vimos todo lo que era la función recursiva, que eran funciones que tenían la particularidad de que dentro del bloque de acciones también tenían una o más invocaciones hacia sí mismas. ¿Qué significa eso? De que la función, en lugar de llamar a otro nombre, llama a una función pero con el mismo nombre. ¿Qué significa eso? Que no es que esté haciendo un proceso, en realidad la función recursiva se compara con un proceso iterativo porque al final va a lograr que el código que yo tenga en la función, supónganse, yo lo explico acá con este gráfico porque me es más fácil. Si ustedes tienen un código para hacer, si ustedes este código lo hacen y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, están repitiéndolo. Y la repetición nosotros lo vimos simplemente con los ciclos, ¿sí? Lo que pasa es que el ciclo, ¿qué es? El ciclo toma un código en una misma área de memoria, en un segmento de memoria, y pone ese código a repetir. Entonces el procesador, ¿qué hace? Lee las líneas, lee, ejecuta en un mismo sector de memoria. ¿Está? En una función recursiva se produce esa repetición, pero internamente en memoria cambia la ejecución. ¿Por qué? Porque cuando es la función recursiva, siempre hay una primera vez que se empieza a ejecutar ese código y cuando hay necesidad de volver a repetirlo, ¿qué es lo que se hace? Se deja en espera el código donde se está ejecutando y se abre una nueva invocación en otro lugar de memoria que va a hacer exactamente lo mismo que esto, ¿sí? Lo va a volver a repetir. Y en algún punto seguramente se detendrá para volver a abrir otro lugar en memoria con el mismo código para volver a repetir. Y así sucesivamente hasta que llegue a un punto que eso es lo que vamos a ver ahora, que se requiere que la función tenga sí o sí estos casos que pusimos acá a la izquierda, y es que en algún punto se tiene que terminar esa repetición. Es como en el ciclo, ¿sí? En el ciclo, cuando ustedes hacían un while, un for, siempre en la cabecera ponían cuál era la condición de corte, porque si no, eso se hacía un ciclo infinito.
Bueno, acá pasa lo mismo. En algún punto tengo que poner un corte a esa invocación sucesiva. ¿Para qué? Para que vuelva con algún resultado y se pueda hacer y se vuelva para atrás y se vuelva, ¿sí? Hasta llegar al código original. En cada una de las aperturas de invocación se van abriendo nuevos sectores en memoria, se va ocupando memoria, ¿m? No como en el ciclo que se usaba una sola, acá se ocupa mucha memoria porque cada invocación abre nuevo memoria. Pero cuando se termina, cuando este último bloque, por ejemplo, se ejecuta y ya vuelve para atrás, y esto ya se libera, ¿sí? Y este cuando termina se libera y así se va liberando hasta llegar acá y cuando se terminó se libera. ¿M? Entonces, el proceso recursivo hace de que a medida que se van abriendo nuevas invocaciones, se ocupa memoria y a medida que se terminan, se va liberando memoria. ¿M? Por eso siempre se dice que la función recursiva es mucho más pesada, mucho más eh, compleja que un ciclo. ¿M? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de elegir entre un ciclo o una función recursiva, no duden en usar un ciclo. El problema es que hay situaciones problemáticas en donde un ciclo no resuelve la solución y tienen que llamar o aplicar esta técnica. De hecho, hay lenguajes de programación que no tienen ciclos, solamente funciones. Entonces no queda otra que hacer funciones recursivas. Eso lo van a ver el año que viene en paradigmas de programación, donde van a ver dos lenguajes que no tienen forma de hacer ciclos. Entonces la única forma de hacer repeticiones es con esta técnica. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Quedó claro? Es por eso que cuando yo voy a hacer una función de este tipo, tengo que considerar dos casos principales. El caso base o de corte, que en el momento que se detiene el proceso, se produce el corte, es el que obliga a que no volvemos para atrás, no seguimos abriendo más llamadas. Y el caso recursivo es el que, suponiendo que no se ha solucionado ese caso más simple o básico, se va descomponiendo el caso actual hasta llegar al más simple. O sea, se abre, se abre, se abre, se abre hasta llegar al último y una vez que se cumplió el simple, se vuelve para atrás. ¿Está? ¿Sí? ¿Queda? ¿Queda claro esos conceptos? Sí, profe. Esa es la técnica de recursividad, ¿m? O la recursión, que si recuerden, repasen la ficha 14, sobre todo para el quinto parcial, ¿no? Porque es posible que haya preguntas en el quinto parcial sobre esta ficha 14, como les mencionaba acá. Para los que entraron un poquito más tarde, yo acá les puse eh, todos los contenidos que vamos a usar hoy y les anoté ahí en qué ficha están todos para que los tengan, ¿sí? Entonces, todo lo que es funciones de recursividad lo van a ver en la 14. Bien. em, Un ejemplo de recursividad. El ejemplo que pusimos está con un árbol binario. ¿Por qué? Porque el árbol binario, bueno, es un tema que también se vio en la ficha 29, como les mostraba recién. Árbol binario está en la ficha 29. Y antes que expliquemos la recursividad acá, yo les puse un pequeño resumen acá de los árboles binarios. Recuerden que todo lo que es árboles binarios son estructuras de datos no lineales, se diferencian de un vector o de una lista. Recuerden que los vectores, los archivos que ustedes vieron eran netamente lineales porque los elementos estaban uno a continuación de otro. Las estructuras no lineales tienen sus datos no dispuestos linealmente, sino en cualquier orden. Particularmente los árboles son no lineales porque pueden salir para cualquier lado. Y particularmente los binarios son estructuras que tienen esta, digamos, esta estructura de información, ¿sí?
son jerárquicas, ¿sí? Porque tienen niveles, ¿m? Niveles que van desde lo más alto a lo más bajo. Tienen y poseen lo que se llaman los nodos, ¿sí? Que son donde se van poniendo los valores, ¿sí? O los datos, la información propia que lleva el nodo. Y a su vez tienen, de cada nodo van surgiendo los arcos, los enlaces, las aristas, que son las conexiones, y que van llevando en cada nivel, ¿sí? Del árbol a lo que se llaman generalmente los hijos, ¿sí? Tanto en árboles genéricos como en grafos, estos niveles pueden tener muchos, ¿no? N nodos, como parte de hijos de este nodo principal, pero en los binarios solamente tienen la estructura de dos hijos, siempre un nodo izquierdo y un nodo derecho. Todo este, Toda esta terminología de árboles y grafos, ustedes la han visto bien en LED, ¿sí? En lógica de estructura de datos, ¿sí? Ahí vieron todo lo que es, los fundamentos de estas estructuras, vieron algunos ejemplos y creo que llegaron a ver algo de código. Nosotros en AED, ponemos también, volvemos a ver algo de conceptos y vemos también código respecto a árboles genéricos, binarios y de grafos con la ficha 30, 29 y 30. ¿M? Y particularmente estas estructuras no lineales tienen la particularidad de que cuando uno quiere recorrerlas, no se puede hacer directamente con un ciclo, ¿m? Como lo hacían con un vector. ¿Por qué? Porque no es, es muy, muy complejo, porque fíjense en que a medida que uno va bajando el nivel, estos se van abriendo nuevas ramas. En este caso, siempre son de a dos, ¿no? Pero en algunos casos pueden ser de tres, cuatro, y no hablemos de grafos en donde en un grafo puedo tener una sola entrada con muchas bifurcaciones o varias entradas, ¿no? Y conexiones entre ellas. ¿M? Puedo tener grafos dirigidos, no dirigidos, entonces los recorridos se complican. Entonces las técnicas también son más complejas. Por eso las técnicas de recorrido, generalmente las estructuras no lineales, siempre son recursivos. Y ahí es donde se combinan estas técnicas, eh, que vimos recién, ¿no? Para recorrer árboles siempre vamos a usar recorridos recursivos, y vieron en la ficha el preorden, entreorden y posorden. Generalmente el preorden es el primero que uno aprende, que es visito a la raíz, veo la información, hago algo con la información y después me voy al árbol izquierdo y después al derecho, al hijo izquierdo y después al derecho. Y así sucesivamente lo voy haciendo hasta recorrer completo, ¿no? Como yo tengo que hacer un recorrido de toda esta estructura que ustedes ven acá, ¿cómo la puedo hacer? En forma recursiva. Entonces yo, hago un código para recorrer un nodo y ese mismo código lo replico en este. ¿Por qué? Porque este nodo que está acá, a su vez, también es padre de uno izquierdo y uno derecho, ¿sí? Y si estoy acá, este también es padre de uno izquierdo y uno derecho. Y si estoy acá, este también es padre de uno izquierdo y uno derecho. Todos tienen la misma estructura, lo que pasa es que nos podemos encontrar con nodos completos, como en este caso, que apuntan y tienen sus dos hijos formados, o nodos incompletos, como en este caso, que este tiene el izquierdo y no el derecho, o este que no tiene ni el izquierdo ni el derecho, en el cuyo caso se llama la hoja. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más. No significa que no tenga capacidad para tener hijos, sino que su hijo no existe todavía. ¿M? Todavía no se puso, o no se llegó, o no se va a llegar nunca a poner ningún hijo. Entonces, ahí termina. Entonces, si yo tengo que recorrer esto y listar, por ejemplo, todos los valores de esta rama, por decir algo, ¿m? Yo voy a empezar acá, después voy a bajar acá, después voy a bajar acá y después voy a bajar acá. ¿Qué pasa acá? Como no hay más hijos,
y ya tengo que volver a subir, ya no puedo seguir. Entonces, generalmente las hojas son el caso más común del caso de corte en una recursividad. ¿M? Y la visita a cada nodo es el caso recursivo que vemos recién, ¿no? Caso recursivo es aquel caso que si no encuentro el caso de corte, sigo procesando. Y el caso de corte es aquel que dice, mira, hasta acá llego, no, no voy a seguir bajando, no voy a seguir abriendo sectores en memoria. Cuando llego acá, digo, ah, bueno, listo, se acabó, hago lo que tengo que hacer y vuelvo para acá. En este caso, cuando llego, vuelvo para atrás, no tengo que hacer más nada porque no tengo que bajar a la derecha, no tengo hijo derecho, entonces termina y vuelvo para atrás, ¿sí? Pero en este caso, como este sí tenía izquierdo y tenía derecho, y bueno, ya inspeccioné todo lo que era a la izquierda, ahora inspecciono todo lo que está a la derecha, entonces nuevamente se abre el nivel para este nodo de la derecha y se inspecciona. Como tiene hijos, se va hacia la izquierda y se inspecciona. No tiene más nada, vuelvo para acá. No tiene más nada, vuelvo para acá. Se terminó de inspeccionar, vuelvo, ¿sí? Y en este caso lo mismo. ¿Tiene hijo a la derecha? Sí, bajamos nivel, inspeccionamos, ¿sí? Y tratamos de bajar a la izquierda. No hay más, vuelvo. No hay más, vuelvo. Uy, perdón, ¿sí? Y cuando termino de analizarlo, vuelvo para atrás. Cuando llegué acá, ya analicé ambos, vuelvo para acá. Cuando llegué acá, analicé toda esta rama y vuelvo para acá. ¿Mm? Y luego se vuelve a repetir lo mismo hacia la derecha. Todo eso es posible gracias a la recursividad. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? ¿Les queda? ¿Sí? Yo comprendí, profe, pero yo tengo que aclarar que la clase pasada no entré a la clase virtual, no pude, pero creo que usted tiene en el canal de YouTube, creo que sube los videos si no me equivoco, así que los voy a volver a ver. Dale, sí, sí. También están, recuerden los videos de la cátedra del profesor Valerio. Está todo documentado, están las fichas. ¿M? Así Sí, que sí, sí. ustedes tómense, nos quedan 3 o 4 semanas 3 semanas para el quinto parcial, entonces repasen estas fichas que yo les dije para que puedan entender bien y responder bien los cuestionarios. Y la idea es que la semana que viene, no, la otra, cuando vayamos a clase, nos pongamos al día con todos los cuestionarios, saquemos todas las dudas, cosa de que ya les quede todo el material listo para repasar para el quinto parcial. ¿M? Ok, Así profe, que gracias. está bárbaro. Lo mismo con este análisis de algoritmos. El análisis de algoritmos también está planteado, voy acá, en la ficha 27, ¿sí? También está el video, si alguno no lo vio de todo, porque esta ficha también no la vieron conmigo, así que también, si no la vieron, vayan y véanla para que después puedan hacer bien los cuestionarios, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a ver de análisis de algoritmos? Hacemos el repasito. La idea es que son técnicas que se usan para medir la eficiencia de un algoritmo. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a hablar y siempre hablamos desde comienzo de clase que eh, siempre el objetivo de cuando armamos un algoritmo es primero que el algoritmo sea eficaz, ¿sí? Que haga lo que le compete, es lo principal. Y ese es el objetivo principal de ustedes en AED, que resuelvan una situación. Pero junto con el parámetro de eficacia viene el de eficiencia, que es hacer que ese algoritmo sea lo más eficiente posible, que sea lo más óptimo. ¿Para qué? Para que ese algoritmo sea más rápido, consuma menos tiempo de ejecución, consumo de memoria, ¿sí? Entonces, hay varios parámetros que son requeridos a la hora de presentar una solución de software
ya lo van a ver a lo largo de su carrera, de que es necesario considerarlos porque es lo que el cliente está dispuesto a pagar. ¿M? No solamente el cliente por ahí está dispuesto a pagar algo que funcione, sino que funcione de la mejor manera posible. ¿Está? Entonces, el tema de eficiencia es un tema que lo van a ir viendo a lo largo de toda la carrera. Es algo que empezamos a ver nosotros en primer año. En algunos puntos muy particulares se los pedimos, pero en otros no, porque es imposible con tan poquito tiempo aprender a ser eficientes. ¿M? Están aprendiendo a ser eficaces en el código, así que no les podemos pedir tanta eficiencia. ¿Qué hemos hecho a lo largo del año? ¿En dónde pusimos el parámetro de eficiencia? Por ejemplo, en las búsquedas. ¿Se acuerdan cuando vimos? Por eso yo les puse ahí también búsqueda binaria. Ahora también vamos a hablar de la búsqueda. Podíamos tener la búsqueda secuencial que buscaba todo uno por uno, o la búsqueda binaria que hacía, iba dividiendo los sets a la mitad para ir eh, haciendo una búsqueda más eficiente. Por supuesto, con alguna, siempre y cuando los datos estuvieran ordenados, ¿no? Porque si no, no se podía. O sea, ahora vamos a repasarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta ese par. Entonces, este análisis de algoritmo es una primera aproximación a un conocimiento mayor que ustedes van a tomar a lo largo de la carrera y que va a hacer de que cuando ustedes tengan que elegir técnicas, unas sobre otras, las puedan elegir también pensando en qué eficiencia tienen. Entonces, ¿para qué sirve todo este análisis de algoritmos? Para poder comparar distintas soluciones, distintos algoritmos que pueden resolver el mismo problema, o para tener alguna medición formal del rendimiento de algún algoritmo que ustedes están haciendo. ¿Está? Entonces, por ahí pueden ustedes decir, bueno, le tiro al chat, mira, dame varias soluciones para este problema, ¿sí? Y bueno, veamos cuál es la mejor. ¿M? Muchas veces hasta le puedo pedir al chat, ¿no? Decime cuál es la más eficiente. Pero ¿qué pasa? Que tengo que dar un contexto muy amplio porque le tendría que dar cuál es el modelo de negocio, el requerimiento, la necesidad, un know-how que hay que hacer un cursor bastante importante para hacerlo, pero la idea es que ese conocimiento lo tengan ustedes porque ustedes el día de mañana van a asesorar, ¿sí? Y van a poder determinar si esa respuesta de un chat es válida, si es una respuesta que ustedes le pueden dar a un cliente, ¿sí? Entonces, siempre con las tecnologías que vamos teniendo, que ustedes van teniendo a la par, es bueno ir complementándola con este conocimiento de base que le da la carrera de ingeniería, ¿no? Entonces, dicho esto, todo lo que nosotros vamos a hacer o vamos a proponer, de alguna manera hay que medirlo, hay que tener un parámetro de medición, ¿sí? Por eso siempre se hace en relación a algún factor o parámetro. Como estamos hablando ahora solamente de desarrollo, cuando ustedes vayan a todo lo que es análisis y diseño, ya en términos sistémicos van a ver que hay otros tipos de parámetros, pero nosotros vamos a trabajar con parámetros en desarrollo. Entonces, ¿cuáles son aquellos parámetros más importantes o más relevantes cuando yo corro un programa? El más crítico es el tiempo de ejecución. La mayoría de los clientes quieren la solución rápida. De hecho, nosotros, si queremos hacer una consulta al chat, a la web o a lo que sea, y quiero la solución lo más rápida posible. ¿M? Entonces, el tiempo de ejecución es un factor, es uno de los factores más importantes, si no es el más importante, ¿sí? También vienen otros, ¿no? Hay muchos, pero acá hemos puesto los dos principales, que también puede ser el consumo de memoria. ¿Por qué? Por el consumo de recursos, si bien hoy estamos ante una época hermosa porque tenemos tecnología de grandes volúmenes de información, ¿sí? Hablamos de terabytes de información de memoria, memoria RAM, memoria física, conectividad entre distintos servidores.
eh, no hay un límite, digamos, tan estricto como había hace 30 años en memoria, pero también ese consumo de memoria va a depender en el ámbito donde esté. ¿M? ¿Por qué? Porque si yo les digo, tenemos una empresa que tiene todo un edificio que, no sé, supongamos, vamos con, no quiero poner nombres de empresas, pero bueno, alguna empresa que se dedique a brindar servicios de IA y va a tener seguramente edificios destinados con equipos, servidores destinados para analítica de datos, almacenamiento de datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Con lo cual, el, la administración bueno, la administración de esos recursos es otra cuestión, ¿no? Pero no va a haber una limitación a priori a lo mejor de una memoria. Ahora, si ustedes tienen que poner un dispositivo, imagínense, en el espacio, ¿sí? Quieren mandar una sonda espacial donde no cuentan con ni memoria, ni energía, ni, ni una infraestructura muy amplia, tienen poco. ¿M? ¿Qué van a tener que hacer? De alguna manera, ¿sí? Ver cómo ahorrar energía, cómo ahorrar memoria para poder ejecutar lo que sea en ese lugar. ¿M? Son desafíos, igual en cualquier ámbito donde no haya la posibilidad de poner mucha memoria. Entonces, por eso son dos parámetros bastante importantes. Hay un montón, ¿no? Pero no es, a lo que voy es que el consumo de memoria no es algo que uno diga, ah, no, no hace falta porque hoy tenemos un montón de memoria. No, depende del ámbito donde estén y la disponibilidad de recursos es con lo que cuentan. Pero en general, todos estos análisis se hacen con tiempo de ejecución. ¿Sí? Sí. Perdón. Bien. Em, entonces, como esas mediciones de eficiencia o de rendimiento se hacen en relación al tiempo de ejecución, el análisis normalmente, ¿cómo se hace? O en situaciones de qué tipo. Siempre se tiene que hacer en las situaciones más desfavorables. ¿M? ¿Por qué? Porque en los mejores casos sale todo bien. ¿Para dónde nos tenemos que preparar siempre nosotros? Para los peores casos o los casos promedios. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tomar decisiones inteligentes, donde vamos a hacer que las cosas funcionen, ¿sí? Entonces, cuando se hacen los análisis, se dicen, bueno, ¿qué pasaría en el peor caso? ¿Sí? Si yo puedo resolver un algoritmo que en el peor de casos se comporte de- o funcione de alguna manera previsible o dentro de los parámetros que uno quiere de tiempo de ejecución, y bueno, yo sé que de ahí para abajo cualquier cosa es mucho mejor. ¿M? El mejor caso estará divino, pero el peor caso no me voy a quedar con el cliente esperando o se le va a parar el negocio porque les llegó el peor caso y mi solución de software no dio resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como hablamos de tiempo de ejecución, ¿sí? Puedo hacer un análisis y decirle a mi cliente, mira, yo te voy a entregar un software que siempre te va, en un caso promedio, a lo mejor te va a responder la solución, no sé, en 10 milisegundos, por decir algo que es un montón, ¿no? Eh, pero en el peor caso, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, supónganse en que estamos hablando de un cliente, de una empresa que maneja clientes conectados en todo el mundo en forma global, y decir, bueno, mira, en horarios picos o cuando tengamos, no sé, millones de personas conectadas, ¿sí? En el peor de los casos, no sé, eh, la respuesta a
a una consulta puede demorar 2 segundos, ¿sí? Entonces, esos 2 segundos son relevantes para el cliente porque el cliente va a decir, sí, acepto esos 2 segundos porque es despreciable en el servicio que yo le voy a dar al cliente, o a lo mejor yo puedo decir, no, no, esos 2 segundos no me sirven, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es una respuesta a personas, y a lo mejor una persona 2 segundos puede esperar, pero si estamos hablando de la sonda que yo mando al, al exterior, al espacio, en 2 segundos, imagínense todo lo que puede pasar en 2 segundos para poder accionar el equipo, ¿no? Si tiene que hacer un ajuste de trayectoria o lo que sea, 2 segundos pueden ser mortales, ¿eh? O catastróficos. Entonces, dependiendo del entorno, el análisis es lo que, por eso uno siempre toma el peor caso. Y por eso yo le estoy poniendo ejemplos que no son propios de programación, sino de modelos de negocio, porque ustedes a la larga, con la carrera, van a ir viendo todas estas situaciones y se van a ir preparando para tomar decisiones de calidad, asesorar a sus clientes, ¿sí? Y trabajar en equipos de profesionales donde ustedes van a participar con todo este conocimiento. ¿Queda claro por qué es el peor caso? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y ese análisis de algoritmo, de alguna manera hay que representarlo, ¿sí? O expresarlo. Entonces, ahí viene todo el tema que se vio en la ficha de análisis de algoritmos, que es la notación Vigo. Que hay muchas notaciones, pero esta es la más conocida, que es una forma genérica de expresar el rendimiento del algoritmo. Es conocida por todos en la comunidad para poder leer cuál es la eficiencia de los algoritmos. Entonces, cuando uno ve esta notación y hoy vamos a repasar cómo se hace la lectura de esa expresión o esa notación, ustedes les pueden llegar 3 o 4 algoritmos distintos con eh, eh, distintos notaciones y ustedes van a tener que interpretar cuál es más eficiente que otro, ¿no? Por eso esta notación se usa para indicar este límite o cota superior para el comportamiento de una función, este caso, el peor caso, ¿no? Que hablamos recién. Entonces, peor que esto no se va a comportar, ¿sí? Puede que se comporte mucho mejor, pero peor que esto no, que es lo que me va a ayudar a mí a decirle, bueno, mira, en el peor de los casos va a llegar hasta acá, ¿sí? O va a tener una demora demora. ¿Qué significa eso del límite o cota superior, no? Si un algoritmo, por ejemplo, decimos que en el peor caso tiene un big O de n al cuadrado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a estar diciendo que de alguna forma este algoritmo no se va a comportar peor que n al cuadrado en cuanto al tiempo de ejecución. Y acá hay algo que también es relevante, aparte de los parámetros, es el n. Fíjense en que acá este n es la variable, la incógnita, y es la que va a determinar este tiempo, ¿no? De ejecución. Porque si este n es chiquito, ¿sí? Y si yo lo pongo 10, 10 a la 2 es una cosa. Pero si yo este n lo pongo en 1 millón a la 2, y te va a llevar un poquito más. Entonces, sabiendo la cantidad de n estimada, ¿no? Generalmente se trabaja con estimados porque a veces si uno tiene la suerte de tener ese n eh, definido, perfecto, pero generalmente no se lo tiene, se lo estima. De hecho, ustedes van a tener materias donde van a hacer estimaciones para poder conocer este n, ¿sí? Entonces, sabiendo este n, sabiendo, por eso para poder plantear estas fórmulas, toma como de entrada la cantidad de datos de n, o el tamaño del problema, ya sea exacto o aproximado o estimado, sabiendo este n,
¿Qué es lo que se trata de hacer? Para poder determinar cuál es esta fórmula, se intenta detectar la operación crítica. La operación crítica generalmente es aquella operación que es repetitiva, ¿m? Que es la que hace que se repitan estas operaciones tantas veces, ¿sí? Y se intenta deducir, para poder llegar a estas fórmulas, eh, qué fórmula mide mejor la cantidad de veces que se ejecuta esa operación crítica, ¿sí? Para los valores de N. Por eso, en esta ficha, cuando ustedes ven análisis de algoritmos, se ven de dos formas distintas. Como usuarios, que también van a ser para entender qué significa la, la notación Big O, y como posibles creadores de notaciones de Big O, ¿no? Cómo ante un algoritmo poder caracterizarlo con esta notación Big O. Pero vuelvo a repetir, caracterizar un algoritmo desde cero implica mucho conocimiento. Generalmente un experto en ciencia de datos o en computación está preparado para ello. Nosotros vamos a ver la teoría de cómo se hace, de hecho se ve eso en la ficha de algoritmos, de análisis de algoritmos, para, para que ustedes vean cómo es el proceso, pero más nada se les va a pedir interpretación de ese bigo. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Sí, quedó, profe. Y recuerden que si no han visto esta ficha, vayan y la van a tener que ver sí o sí porque es parte del parcial 5, ¿no? Para probar la materia. Así que ahí, bueno, van a ir viendo todo el resto. O sea, profe, que en síntesis tendríamos que repasar todas las fichas donde están enumeradas al principio del PDF este que subió y una vez que Sí, hagamos, hayamos visto, no sé si hayamos visto, pero hayamos tenido bien en cuenta lo que tenemos que tener, como que sí, sería sí, un avance más, un paso más. sí, sí, sí. Aparte, si quieren, se los anoto. O sea, en realidad, eh, van a tener que, para el parcial 5 el staff, yo acá no lo puse porque no es lo que va en esta presentación, pero recuerden que tienen que estudiar la 28, o sea, desde la ficha 27 en adelante, todas, ¿está? Ok, Porque no se han tomado en los parciales, ¿sí? sí, Eh, sí, sí. y de la 27 en adelante todas. Y de las anteriores, mínimamente la 14 y la 22. ¿Está? Ok, Porque arreglos ya lo han evaluado en los parciales, búsqueda binaria también, ¿sí? La 16 del el método de ordenamiento básico también, ¿m? Pero la 14, la 22 y de ahí en más, de la 27 en adelante, todas, ¿sí? ok, profe, o sea que tendríamos que ver todo el tema de pilas, colas y árboles también. Exacto, sí, 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 todo eso. Sí, sí. Bien, Bueno, profe, yo me voy. Muchas gracias. dale, dale, no te das problema, yo sigo grabando y después le subo la grabación. ¿Sí? Sí, sí, no ¿Está? hay drama. Lo que pasa es que ahora se rinde, entonces por eso no, prácticamente no Sí, están conectados. sí, no te das problema porque ya me habían avisado. Así que yo les dejo grabado para que la tengan. ¿Sí? Ok, No hay nos vemos, problema. profe. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Bien, continuamos entonces. ¿Sí? Eh, Dentro de lo que nosotros vimos en esta ficha de algoritmos, ¿sí? Eh, y de métodos de ordenamiento, por eso lo hemos puesto acá, ¿sí? Cuando vimos la ficha de ordenamientos, yo vuelvo nuevamente acá, que fue nuestra ficha 22, ¿no? Bueno, por acá vimos que eh, hay muchos métodos de ordenamiento, ¿no? Pero para la materia solamente vamos a considerar tres de ellos. Los directos, que es el intercambio directo burbujas, que es el que se vio en la ficha, el selección directa, que es el que empezamos a ver allá en la ficha 16, y la inserción directa. Y además vimos los métodos compuestos o mejorados, de los cuales también vimos el ordenamiento del shell sort en esa ficha. Quedaban pendientes ver
tanto Quicksort como HIP, que los vamos a ver en la ficha 32, ¿sí? Métodos que son mucho más eficientes, siempre recuerden que los algoritmos compuestos mejorados son mucho más eficientes que los directos. Y eso se ve con estas tablitas de resumen, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el algoritmo, los primeros tres algoritmos, que son los simples o directos, tienen un rendimiento, ¿sí? Un big O de n al cuadrado en el peor caso, ¿sí? N a la 2 en el peor de los casos, ¿sí? Eh, para los tres son igual. Puede haber ahí una mejora en el burbuja cuando es mejorado, que puede llegar a ser un big O n si el arreglo está ordenado, pero todo va a depender de qué implementación de burbuja y cómo están los datos. Pero en general siempre el tiempo que se pone es en el cuadrado. Con respecto a los mejorados o los compuestos, cada uno de estos, recuerden que es una mejora, el quick es una mejora de burbuja, el heap de la selección directa y el set de la inserción directa. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que el, estos algoritmos es una mejora quicksort de el burbuja, heap de selección directa y el shell, como vimos, de inserción directa. ¿Qué tienen estos? De que los tiempos, ¿sí? Se mejoran mucho, ¿no? El quicksort es un n por logaritmo de n, en su caso medio. El, el heap también. Y, bueno, el shell, el n a la 1,5, ¿sí? Con algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, en el peor de los casos, el cursor va a ser un n cuadrado, eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? En qué caso se daría un peor caso. Eh, y en el resto es lo que hemos mostrado en clase. Y esto, ¿por qué decimos que es mejor? Por esta reglita, esta regla que la vimos en el análisis de algoritmos, ¿no? En donde un algoritmo que tiene un comportamiento constante en uno es porque no depende de n, no importa cuántos n tenga, siempre va a tener el mismo tiempo de ejecución. Generalmente acá no hay ciclos que dependan de n. Después de eso tenemos algoritmos que son menos rápidos que esto, ¿no? Esto va de orden de menor a mayor. El logaritmo de n, que siempre se corresponden con todos esos algoritmos que van dividiendo a la mitad, prácticamente tiene eh, una curva suave de incremento. La lineal, que es el n, ¿sí? Una línea directa que va en incremento, mientras más grande el n, más aumenta. Después tenemos el n por el logaritmo de n, que es un incremento, es mayor que el n, pero es menor que el n al cuadrado, ¿no? También se suaviza con el logaritmo. Y por supuesto que después tenemos todos los órdenes superiores, n2, n3, y así en secuencia, hasta que, hasta el más complejo, que es el 2 a la n. ¿M? Que esto lo vimos también en la ficha, que son los problemas más complejos, esos problemas que normalmente se dicen intratables porque la capacidad de procesamiento no llega, dependiendo del n, a poder resolverse en tiempos razonables, ¿no? O en tiempos que se puedan computar. Entonces esa es un poquito la progresión de la lectura de los algoritmos, ¿no? Como para hacer el repaso. Entonces, ahora vamos a entrar directamente en nuestra técnica, haciendo ya el repaso de todos estos conceptos que sabimos en las clases anteriores, para enunciar la técnica, ¿no? La técnica de dividir y venceras es un enfoque que busca descomponer un problema complejo en sus problemas más pequeños y manejables, ¿no? Resolver los subproblemas y luego de alguna manera combinar las soluciones para obtener
la solución al problema original. Viene bastante, está alineado a esta idea, a esta necesidad que tenemos siempre de tomar el todo e ir separándolo en partes más pequeñas y más manejables, porque es la mejor forma de resolver, ¿no? A veces resolver todo de una sola vez es imposible, ¿no? Entonces, la estructura del algoritmo está dividida en tres partes, que es dividir, dividir el problema original en uno o más subproblemas pequeños, vencer o conquistar, que es ahí es donde uno intenta o va a resolver los subproblemas, que a su vez se pueden ir dividiendo nuevamente. Generalmente se usa recursividad, por eso hoy repasamos recursividad, porque se usa recursividad en muchos de los casos para ir dividiendo nuevamente los problemas y volver a resolverlos hasta llegar a problemas lo más pequeños posibles para ser resueltos directamente, ¿no? Como el ejemplo del árbol binario que veíamos hace un rato. Y el combinar, ¿qué se hace? Se van combinando las soluciones de cada uno de esos subproblemas para formar la solución del problema original, ¿no? Unir cada resultado que se va obteniendo en esta división sucesiva para llegar a la solución final. Entonces, normalmente, como dijimos, se aplica recursión para procesar cada subconjunto. Ese proceso total puede ser más o menos eficiente en cuanto al tiempo de ejecución, dependiendo de qué factores. La cantidad de invocaciones recursivas que se hagan. Recuerden que dijimos que muchas invocaciones recursivas ocupan muchísima memoria y tiempo, ¿no? Es mucho más costoso. El factor de achicamiento del lote de datos, por cuánto se va dividiendo el lote en cada pasada, es decir, si yo tengo un n grande y voy dividiendo en partes más pequeñas, también cómo voy haciendo esa subdivisión de elementos y el tiempo que se debe procesar en forma separada cada subconjunto. ¿Está? Esta estrategia de resolución puede aplicar en ciertos problemas, pero puede aplicarse en todos los casos y no, no, como dijimos al comienzo, no todas las técnicas que vamos a ver se aplican a todos los problemas. Hay técnicas que se pueden aplicar a todos o en mayor medida, más o menos eficientes y en otros casos no, ¿sí? Entonces, esta técnica en particular eh, se puede aplicar en aquellos problemas con estructura, con alguna estructura que admita la división en su conjunto de tamaños similares. No lo puedo hacer y posiblemente no pueda aplicar esta técnica, ¿no? Ejemplos de tipos de problemas en donde sí se puede aplicar esto: búsqueda binaria, ordenamiento, ¿no? Como el merge o el quick que vamos a ver. Con respecto a la búsqueda binaria, que ya la vimos, ¿m? Por eso la ponemos acá como un primer ejemplo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la búsqueda binaria en qué consistía: tomar un vector ordenado, era la condición necesaria y suficiente, que los elementos estén ordenados, y a la hora de hacer la búsqueda, en lugar de hacerla en forma secuencial, uno por uno, ¿qué hacíamos? Se, se tomaba todo el conjunto, se marcaba el comienzo del vector y el final, ¿sí? Se ponía un puntero acá, una referencia izquierda al comienzo, una referencia derecha al final, y se encontraba el punto medio, acá el punto central. De esa manera, cuando yo entro a hacer la búsqueda, por ejemplo, yo quiero buscar el valor X en 10. Cuando llego al centro, lo primero que se hace es se pregunta si el valor 10 está acá. Si existe, ¿sí? Si fuera 10 acá, listo, ya lo encontré con una sola consulta, encontré, tengo 11 elementos y con una sola consulta lo encontré. Sería lo más rápido, sería el caso ideal, pero no lo es porque, bueno, no es el 10 el central, sino el 14. Pero acá reside la ventaja del método. ¿Por qué? Porque cuando una vez que verifico que no es el elemento, le digo, bueno, a ver, lo que yo estoy buscando, ¿para dónde está? ¿A la izquierda o a la derecha? Como sé que esto tiene un orden relativo, yo digo, bueno, a ver, el 10 ¿es menor que el 14 o es mayor? Bueno, es menor.
Ah, bueno, si es menor, sé que la búsqueda la tengo que hacer para la izquierda. Para la derecha no, pues sé que para allá el 10 no va a estar seguro. Entonces, ¿qué se hace? En la próxima iteración, en la próxima búsqueda, se dice, bueno, mira, yo el derecho que antes lo tenía marcado acá para considerar todo el set, ¿qué hago? Ahora lo muevo al del central a la izquierda. ¿Por qué? Porque el 14 ya también el central ya lo analicé. Entonces voy a empezar a analizar este subcadena. Entonces de esa manera, ¿qué pasa? La próxima búsqueda lo va a hacer en un conjunto mucho más pequeñito, ¿sí? Con lo cual voy a tener, ¿sí? La probabilidad de que la ocurrencia la encuentre mucho más rápido. ¿M? Y así voy a ir haciendo la división sucesiva, tanto a izquierda a derecha, hasta encontrarlo, ¿no? Esa era la técnica, ¿se acuerdan? Por supuesto que también habíamos visto que en que si había un valor que no se encontraba, ¿sí? Como estos índices siempre tienen que ir primero a la izquierda y después al derecho, en cuanto se rompía ese orden, ¿sí? Es porque nos estaba indicando que el elemento no estaba, ¿no? Como puede ser acá. Si yo estoy buscando el 30, voy a ir dividiendo, y cuando llega al final, el 30 va a tratar de buscarlo hacia la derecha, entonces el izquierdo lo va a llevar a una posición inválida y me quedan cruzados los índices. Lo mismo si fuera al revés, ¿no? Esa fue la técnica que vimos. Bueno, esa técnica que vimos originalmente en realidad es un problema de dividir y vencerás, ¿no? Porque si lo analizamos con la estructura que vimos hace un ratito, fíjense que tenemos, se divide el arreglo a la mitad en cada paso. Ven, en la parte de vencer es, en lugar de resolver ambos sus problemas, en este caso en particular, ¿qué se hace? Se resuelve uno de ellos, dependiendo si el valor está a la izquierda o a la derecha, ¿no? Si es mayor o menor, ¿sí? Por eso esta es una solución muy sencilla porque se hace en forma iterativa, no recursiva. ¿M? Por eso dijimos hace un ratito acá que normalmente se aplica recursión. Normalmente no es que siempre es recursión, ¿no? En este caso, la búsqueda binaria no usa recursividad, solo iteración, ¿m? Con un ciclo. Y en la combinación no hay un paso de combinación formal, porque lo que se está haciendo, se está buscando un único elemento y una vez que uno lo encuentra, se termina la búsqueda, se va. ¿M? Ahora, si yo tuviera que estar eligiendo elementos, y a lo mejor seguramente ahí sí voy a usar combinación para poder unirlos en un vector o algo así, pero sería otro tipo de problema, ¿no? En este caso, una búsqueda muy sencilla que divide el problema a la mitad, ¿sí? Y va resolviendo cada parte, en realidad una sola en forma iterativa, y va volviendo a dividir hasta llegar a lo que está buscando. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. El segundo ejemplo de, de dividir en ceras lo tenemos con el algoritmo de Quicksort. ¿M? Por eso no solamente habíamos hecho repasito de lo que era análisis de algoritmos, sino de ordenamiento. ¿Está? ¿Por qué? Porque el ordenamiento de Quicksort es la mejora al método de la burbuja, como dijimos recién, y que se basa en esta estrategia. ¿M? Entonces, acá lo que hemos puesto es, según la arquitectura que dijimos de dividir en ceras, cómo se comportaría mi algoritmo de ordenamiento con esta estrategia, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que dividir, ¿m? El proceso de dividir es poder elegir un pivot que normalmente puede ser aleatorio, generalmente puede ser el primer elemento, el último, el del medio o la mediana de tres. En el ejemplo que nosotros vamos a ver, lo usamos el del medio, porque es lo más parecido a la búsqueda binaria que hicimos, pero puede ser cualquiera, ¿no? Aleatorio. Como dijimos, el primero o el último. Vamos a tomar el del medio y después vamos a explicar también el mediano de tres. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a tomar todo el arreglo y lo vamos a dividir a la mitad. Entonces,
Eh, lo que vamos a hacer es, como esto está desordenado, no es que está ordenado como en la búsqueda binaria, esto está desordenado y mi objetivo es ordenarlo, ¿está? Pero de una manera eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este algoritmo? Se reorganiza el arreglo en base a ese pivot de tal forma que todos los elementos que son menores a ese pivot se van a colocar antes que él y todos los elementos que son mayores al pivot se colocan después de él. ¿M? Esto es lo que se llama el proceso de pivoteo y es un proceso que se hace ¿para qué? Para ir reacomodando así a, digamos, de una manera no precisa, pues no va a quedar, cuando termine este proceso de pivoteo, no va a quedar ordenado el arreglo, pero va a quedar con un ordenamiento parcial, un ordenamiento que va a depender de este pivot, para que ustedes lo vean. ¿Qué significa esto? Este proceso de pivoteo hace de que se comparan, se empieza desde acá a comparar con el center, dice el 5. ¿El 5 es menor o mayor que el 4? Es mayor, bueno, lo pasemos para este lado. El 3 es mayor o menor que el 4, es menor, lo dejamos acá. El 8 es mayor o menor que el 4, es mayor, lo pasemos para este lado. El 6, y después venimos al revés. El 2 es mayor o menor que el 4, es menor, mandemos para acá. El 3 es mayor o menor que el 4, es menor, lo mandamos para acá. El 6 es mayor o menor que 4, es mayor, lo dejamos acá. ¿M? Entonces, cuando termina ese proceso de pivoteo, nos vamos a encontrar con todo el set que ha cambiado la forma, ¿sí? Y se han ido acomodando los datos en forma relativa al pivot. Si ustedes se fijan, acá, ¿qué es lo que ha pasado? Y del lado izquierdo van a quedar todos los menores a 4 y del lado derecho los mayores a 4. ¿Está ordenado? No, todavía no está del todo ordenado el vector, pero ya tiene un orden eh, intermedio. ¿M? Ya ahora vamos a ver bien cómo es el proceso de pivoteo por código, ¿no? Pero básicamente esa es la idea. ¿Y qué pasa? Como esto es parcial, no es total, ¿qué es lo que se hace? De forma recursiva se va a ir aplicando esos mismos pasos a todos los subarreglos que se van generando menores, ¿no? A cada uno de estos subarreglos, ¿sí? Para poder ir encontrando un nuevo pivot e ir acomodando los elementos en referencia a ese pivot, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? En forma recursiva se va a tomar esta parte y se va a volver a hacer lo mismo que esto, poner el pivot en el medio, llevar los elementos menores a la izquierda y los mayores a la derecha, y lo mismo con esto. ¿M? El pivot al medio, los elementos menores a la izquierda y los derechos. ¿M? Por eso este algoritmo, y todo esto se va a hacer en forma recursiva, el algoritmo va a terminar cuando todos los arreglos o subarreglos tengan una longitud cero. O sea, este proceso va a consistir en abordar y ordenar todos los subarreglos, ¿sí? Que son versiones más pequeñas del problema original, ¿no? Y por último, ¿sí? O sea, una vez que yo ya no pueda dividir más, ya me voy a encontrar con que todos los elementos van a estar ordenados, ¿no? Por eso, la combinación o el último paso es básicamente se dice que es trivial. ¿Por qué? Porque después de haber hecho la partición final de uno en uno, ¿sí? Luego de ordenar todos los subarreglos, ya queda todo ordenado y queda el arreglo completo, ¿sí? ¿Estamos? Y, eh, y queda ahí. En general, este algoritmo se caracteriza siempre por ser el más rápido. ¿M? Acá vamos a ver los pasos, si bien acá lo explicamos desde la estrategia, ahora lo vamos a ver en mayor detalle, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve todo este proceso? ¿No? Primero, se va a recorrer el vector desde los dos extremos, ¿no? Siempre tomando el extremo desde el comienzo y del final, ¿no? Se va a obtener el elemento pivot, ¿sí? El elemento pivot
recuerden que lo podemos usar, como dijimos, aleatorio, el primero, el último, el central o la mediana de tres. Acá vamos a usar el cálculo del pivot con elemento central, como lo vimos en la búsqueda binaria. Así que vamos a hacer la suma de la izquierda y la derecha, dividido 2 en entero, me va a dar el valor central y acá voy a obtener ese valor central, ¿sí? Ese va a ser mi pivot. Luego lo que se va a hacer es se va a recorrer desde la izquierda buscando algún valor que sea mayor al pivot, ¿sí? Eh, y luego desde la derecha algún valor que sea menor al pivot, ¿sí? Y se detiene el proceso. Cuando ambos se encontraron, se procede al intercambio. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá y digo, ¿el 5 es mayor que el 7? No. Busco el próximo. ¿El 8 es mayor que el 7? Sí. Ah, bueno, espera que el 8 lo tenemos que pasar para allá. Nos quedamos acá. Ahora empezamos desde la izquierda. Venimos acá y tomamos el 2 y le decimos, bueno, a ver, vos 2, ¿sos menor que el 7? Sí. Ah, bueno, tenés que pasar de aquel lado. Entonces yo ya tengo marcado el 8 y ahora marqué el 2. O sea, ahí hago el primer intercambio entre ellos. Por eso, si se fijan, en el set de abajo, él queda el 2 en el lugar donde estaba el 8 y el 8 en el lugar donde estaba el 2. ¿Sí? Y después se continúa y se dice, bueno, a ver, el 3 es mayor que el 7. No, bueno, listo. Sigo y me quedo en el 7. Estoy parado en el 7. Y sigo desde acá, desde la izquierda, ¿no? Ya esta posición ya la analicé. Tomo el 9 y le digo, bueno, ¿vos sos menor que el 7? No, bueno, te dejo. ¿Vos 6 sos menor que el 7? Sí. Ah, bueno, entonces intercambiamos. Entonces, como yo estaba considerando el 7, que hago el intercambio. Entonces, donde estaba el 7 pasa el 6 y donde estaba el 6 pasa el 7. ¿Sí? Cuando termina ese proceso de pivoteo, que es el que se llama el proceso de pivoteo, ¿cómo me voy a encontrar con dos bloques? ¿Sí? En realidad es todo digamos, es todo sigue siendo el mismo vector, ¿no? Pero me voy a encontrar con dos partes en donde de acá de la parte central van a estar todos los valores menores y acá todos los valores mayores. ¿Sí? Entonces, este proceso se van a ir repitiendo, ¿sí? En ambas secuencias hasta que ya termine y ya no tenga más que ordenar, como en este caso, ¿sí? ¿Está? Y luego se va a volver a repetir esto, se va a volver a encontrar para cada bloque un nuevo pivot para este sector y otro nuevo pivot para este, para volver a repetir, ¿sí? Acá está puesto ya ahora lo vamos a ver completo, se los puse para terminarlo. Al terminar la pasada, ese pivoteo, como dijimos, no, el arreglo no queda necesariamente ordenado, pero queda dividido en dos subarreglos. El de la izquierda con los elementos menores o iguales al pivot y el de la derecha con los elementos, perdón, mayores e igual que el pivot, ¿no? Esto que está acá. Y se puede aplicar ese mismo proceso usando recursividad. Con esto se van a ir generando otros 4 arreglos con más recursión y así hasta que lleguemos a las particiones de tamaño 1 y en ese momento es donde ya va a quedar ordenado. ¿M? En general, estos pasos que hemos puesto acá, yo los he puesto acá en comentario, en pseudocódigo, ¿no? Es donde yo cada subarreglo se va a ir acomodando con el cálculo del pivotear, trasladar los menores y mayores al valor del pivot, ¿sí? Y luego ir ordenando a la mitad a la izquierda y a la mitad a la derecha. Volver a hacer recursivamente hasta que ya no tenga más que ordenar, ¿sí? Y acá está nuevamente todo el gráfico completo, ¿sí? Del ejemplo con su código completo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo empecé con este set donde el izquierdo empezaba en 0, el derecho en el 6,
¿sí? Tomamos el pivote 7 y es el que recorre de izquierda a derecha y J es el que corre de derecha a izquierda, ¿no? Este aumenta y este decrementa. Este es el primer set resultante, ¿sí? Y después a su vez se va dividiendo en dos, ¿m? Que a su vez se va dividiendo en cuatro, esto que decíamos recién. ¿M? O sea, acá queda nuevamente el izquierdo acá y el derecho acá, y el izquierdo acá y el derecho acá. Estos son dos procesos que van a correr en forma separada, eh, con recursividad. A su vez, este se va a volver a dividir en dos, ¿m? De acuerdo al pivot, ¿sí? Y este se va a volver a dividir en dos, hasta que lleguemos a la posición de ¿m? Esto porque son poquitos datos, ¿no? Pero esto pueden tener n niveles, ¿no? Por eso, bueno, acá tenemos el algoritmo completo donde calculamos primero el pivot, hacemos el valor de izquierda y derecha inicialmente, ¿sí? General, hacemos el recorrido, ¿sí? Mientras el I sea menor que el J. Si fíjense en que esto va a ser el algoritmo muy parecido a lo que vimos también en clase en su momento de burbuja. ¿M? Entonces, en el intercambio, este es el algoritmo de intercambio de burbuja, pero antes de poder hacer el intercambio, ¿qué hacemos? Hacemos el recorrido desde el extremo izquierdo hacia el derecho y desde el derecho hacia el izquierdo. Fíjense en que acá, dependiendo del valor que yo estoy teniendo, si es menor que X, ¿sí? Y el izquierdo es menor al derecho, yo voy sumando el i hasta que me encuentre algún elemento que sea mayor, ¿sí? Como en este caso. El 5 es menor que 7, sí, está. Y el i es menor que el derecho, sí, entonces incremento. Ahora, cuando llego acá, el 8 es menor que el 7, no, entonces paro y me quedo en el 8. Y con el de la izquierda lo mismo. Yo vengo acá y le digo, mira, el 2 es menor que el 7, sí, listo, me paré. Entonces me paré en este J. Y ahí es donde hago un intercambio. El primer intercambio de 8 y 2 se hace acá, ¿no? Entonces, si el I es menor que el J, hago el intercambio y luego ¿qué hago? Incremento el I de nuevo para que pase al 3 y decremento el J para que pase al 9 y vuelvo a repetir en forma iterativa. ¿M? Ahora bien, cuando termine este proceso de pivoteo que llegué acá, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a lanzar la recursividad a izquierda y a derecha, ¿no? Entonces, si el izquierdo sigue, es menor que el J, lanzo de nuevamente en la función para que esto lo tome como un todo, le paso al izquierdo y el derecho para que venga acá. ¿M? Y luego lanzo el de la derecha para que haga esto y vuelva a la derecha. Y nuevamente se volverá a lanzar esto hasta que llegue a un orden de 1, 1 y esté todo ordenado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Consideraciones para el análisis de rendimiento, ¿sí? Como esto dijimos que a medida que yo voy haciendo el pivot y armando voy acomodando los valores relativos, no se ordenan directamente, sino en forma parcial, ¿sí? Esto vamos a tener una cantidad de niveles de llamadas, ¿sí? Para poder llegar al orden final, ¿sí? Entonces, la cantidad de niveles de llamadas a quick, ¿sí? Es el logaritmo de n. ¿M? ¿Por qué? Porque recuerden que siempre van dividiendo el set en dos. Recuerden que el logaritmo de n es el típico, eh, eh, el típica representación de un algoritmo de búsqueda binaria que va dividiendo de dos en dos. ¿M? Entonces, en cada nivel voy dividiendo de a dos en dos. ¿Está? Pero cada nivel va a procesar el tiempo de ejecución de n completo de todos los elementos, ¿sí? El nivel uno procesa los n, el 2 también, el 3, ¿m? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a analizar el rendimiento de este algoritmo? ¿Sí? Este rendimiento va a ser siempre el n por el proceso de partición a la mitad.
Por lo tanto, el tiempo total de ejecución de este algoritmo en el caso promedio va a ser el big O de n por el logaritmo de n. Y ahí surge esta formulita que habíamos visto al comienzo de por qué es más eficiente que un algoritmo de n al cuadrado, ¿sí? Y de dónde sale la forma. Yo me voy a volver para un poquito nuevamente hacia el resumen que habíamos hecho. ¿M? ¿Se acuerdan acá que habíamos puesto que el caso medio es n por el logaritmo de n y ese está dentro de un orden que es mucho menor que el n al cuadrado típico de los algoritmos simples o directos y es, por supuesto, más lento, menos eficiente que el n porque se le agrega la partición, ¿está? Pero no tan elevado como un n completo al cuadrado. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Lo ven? ¿Sí? Con eso tenemos el análisis del rendimiento del algoritmo. Y por último, para como opción, ¿no? Para poder elegir eh, el pivot, muchas veces para tratar de eliminar la posibilidad de caer en un peor caso, incluso para distribuciones de datos muy malas, ¿cuál sería el peor caso? Eh, el peor caso es que elijamos mal, ¿no? El, el pivot, ¿sí? Supónganse que esté, eh, elijamos el pivot, el primer elemento del pivot y ya todo el algoritmo está, todo el vector está ordenado. ¿M? Así que imagínense que yo tengo el pivot acá en el extremo y está todo ordenado, así que no voy a tener ningún valor menor a ese pivot, no, todos van a ser mayores, voy a terminar haciendo, en el peor caso, va a ser la comparación de uno a uno, el n al cuadrado, ¿sí? Por eso yo voy a volver acá nuevamente a lo que habíamos visto acá, que nos decía que el quicksort tenía como peor caso un n cuadrado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la implementación, dependiendo qué pivot elija, de cómo están los datos, y puedo llegar a un caso de n al cuadrado. ¿M? Entonces, muchas veces para evitar, como no siempre puedo hacer un análisis de cómo están los datos internamente, ¿sí? Una forma que se usa para evitar o minimizar los peores casos es usar la variante del pivot de mediano de 3, ¿sí? ¿Qué significa? Que es hacer antes de empezar el proceso de ordenamiento, reacomodar aquellos elementos candidatos a hacer pivot, como es el primer valor, el valor central y el último valor, ¿no? Entonces, buscar la media, el valor mediano entre esos tres, y a partir de ahí acomodar los datos para que de alguna manera queden el dato más chiquito al comienzo, el más grande al final, y en el medio uno menos, ¿no? Entonces, este pivot, ¿qué hace? Divide el vector a la mitad y lo que hace es comparar, ¿no? Si el valor de la derecha es menor que el de la izquierda, hago el intercambio, ¿sí? Directamente. Entonces, por ejemplo, si este estaba a la derecha es menor que el de la izquierda, hago el cambio. Entonces pongo el 2 y el 7, ¿sí? Entonces yo ahí sé que este primero va a ser siempre menor que este. También hago la relación con el central. ¿M? Entonces, ¿qué digo? Mira, si el central, estoy acá, es menor que el de la izquierda, hago el intercambio. En este caso, justo el 10 no es menor que el central, entonces lo dejo. Pero si fuera menor, también los cambio. Supónganse que en lugar de 10 fuera un 1, y bueno, mandaré el 1 acá y el 2 queda acá. Y en la última validación es central con el último. Entonces, si el central es mayor que el último, también hago el cambio, como en este caso. El 10 es mayor que el 7, entonces llevo el 10 para acá y el 7 lo dejo acá. Entonces, con estas pequeñas validaciones que no llevan tiempo de recorrido, simplemente se usa el acceso directo
para ver, recuerden que eso es acceso directo puro, no es recorrido, entro directamente a las posiciones, me encuentro con que reacomode de alguna manera esos valores para que sean más fáciles y minimizar esa posibilidad de eliminar, de caer en el peor caso, ¿no? Entonces me va a quedar 2 7 10 y sabemos que mi valor central, y bueno, puede estar en un valor bastante medio y de ahí a partir de ahí empiezo todo el proceso de pivoteo como lo está, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, con esto estaríamos terminando ya esta ficha, los temas de esta ficha 31 de la, en realidad, de la estrategia divide y vence, ¿sí? Por supuesto, cualquier duda que tengan, me escriben, consultan, lo vamos viendo, porque estos son temas que se van a evaluar después en el quinto párrafo. ¿Sí? Listo. Y con esto, listo. Terminamos. Bien, voy a poner ya la pausa y, bueno, cualquier duda que tengan, nos estamos comunicando y nos estamos consultando. ¿Sí? Y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Éxitos con los parciales. Sé que están llenos de parciales ahora en esta época. Es complicada, así que éxitos, que les vaya muy bien y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao, chao.